Vamos a continuar ahora. Tenemos esta parte del Evangelio que se presenta en Romanos, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando el apóstol Pablo va a presentar el Evangelio, necesariamente tiene que hablar del pueblo de Israel. No empieza de Jesucristo para acá, es decir, no empieza del Nuevo Testamento para acá. Tiene que hablar desde Israel. No puede presentarse el Evangelio sin conectarlo con el pueblo de Israel, con Abraham, con las promesas hechas, con los pactos. No se puede presentar el Evangelio nada más así, fundamentado en el aire, nada más empezó en el Nuevo Testamento y sin nada que ver con el Antiguo, ¿verdad? Entonces tiene que necesariamente que hablar de los judíos. Así que hoy vamos a ver esta sección de los capítulos 9 al 11 que tienen que ver con Israel. Dios tiene un evangelio que se proclama que es poderoso, es un evangelio de gracia, es un evangelio que tiene que ver con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección. Tiene que ver necesariamente con Cristo. Es un evangelio de gracia y dice que puede transformar a las personas, al judío primeramente y también al griego. Pero dice que ya el pueblo que había sido llamado por gracia y que eso lo hacía especial, ahora eso mismo ya no lo hace único. Es especial, pero no único por la misma razón, la gracia. La gracia lo hace especial y la gracia lo hace que ya no sea un pueblo único. Y ahí pierde parte de su encanto si queremos nosotros poner a Israel como único. La presentación de las buenas nuevas en Romanos incluye la elección de Israel como el pueblo de Dios y portador de las promesas de Dios para el mundo. El pueblo de Israel fue el canal para llevar adelante el Evangelio y de donde vino también Cristo. La historia de Israel es central en todos los tratos de Dios con la humanidad. ¿Quién sabe qué le pasó ahí a la última palabra, verdad? Pero es central, porque es necesario que mencionemos al pueblo de Israel. No puede empezar en un vacío la historia del Evangelio. Y el patrón por el cual el pueblo de Israel fue elegido es el mismo patrón por el cual es elegida la iglesia, los gentiles. ¿Sí? Vamos a ver que esto es básico para la llamada de Dios a los gentiles. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel fue elegido por gracia. Entonces los gentiles también son elegidos por gracia. Unos son salvados por la fe y los otros también por la fe. Es el mismo patrón que se va a seguir. Así que este es un pueblo especial, pero ya no va a ser un pueblo único, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Especial, sí, pero único ya no. ¿Sí? Y es algo que a veces entre los evangélicos distorsionamos y confundimos, como si siguiera siendo único. Pero precisamente porque fue elegido por gracia, esa gracia se desparramó, se derramó, sobreabundó, que llegó a todos los gentiles de tal manera que ahora esos también ya son especiales. Entonces el pueblo especial ya no es un pueblo único, sí especial, no único, haciendo aquí una distinción. Y empieza el apóstol Pablo diciendo que el pueblo de Israel está en una crisis. Eso no lo podemos negar hasta nuestros días. Esa crisis es tan grande que dice que le causa un profundo dolor en su corazón. Vamos a leerlo ahí en Romanos 9, 1 y 2. Porque pudiéramos pensar que la crisis es pequeña, que no pasa gran cosa. Pero no, es una crisis tan fuerte, tan grande, tan profunda, que nos va a decir: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hay una gran tristeza. Yo sé que todavía hay algunos cristianos evangélicos que ven a un judío y se alegran y le dicen: wow, tú eres del pueblo escogido de Dios, de ti vino el Mesías. Pero yo no creo. Dices Jesucristo y yo escupo. No, ya sé, tú eres del pueblo de Dios, déjame darte un abrazo. Espérame. El apóstol Pablo dice: a mí me hace sentir gran tristeza y profundo dolor en mi corazón, porque esa crisis es grave, no es superficial, incluso le hace desear él mismo ser anatema. Dice: porque desearía yo mismo ser maldito, apartado de Cristo, para que ellos fueran salvos. Es lo mismo que está diciendo Moisés cuando ocurre lo del becerro de oro, y mientras él estaba recibiendo las leyes de Dios, el pueblo estaba desenfrenado adorando a un becerro de oro, y él llega, destruye las tablas de la ley, los hace destruir al becerro de oro y les habla muy duro y les dice: ahora oren por mí porque voy a subir otra vez al monte a hablar con Dios y a interceder por ustedes. Y les dice algo más o menos así a Dios, como que te doy mi vida a cambio de ellos para que los perdones, ¿sí? Algo así está diciendo aquí el apóstol Pablo. La situación no es sencilla, la situación es muy grave, y hace ese paralelismo con el becerro de oro. Lo va a decir ahí más adelante, de manera que Dios dice: yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Eso está en mí, decir de quien tengo misericordia. Y hace ese paralelismo con esa situación tan grave de, precisamente ahí en el capítulo 19 les acababa de decir que ellos iban a ser su pueblo especial. Ustedes van a ser mi especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, un pueblo elegido por gracia. Y ellos se van a adorar al becerro de oro, y Moisés suplica, y es lo que está tomando aquí el apóstol Pablo, para decir que la situación del pueblo de Israel es una crisis profunda, de tal manera que dice: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne vino Cristo. ¿Las contaron? ¿Son 8? Esta es una forma que usaban los profetas para hablar de algo que va creciendo hasta lo máximo, y contaban hasta 7, de manera que lo séptimo era lo más grande, y de repente algunos profetas metían un 8, como que esto es lo más espectacular que jamás me hubiera pasado aquí por la mente, me volaste los sesos, como decían. Fíjense nada más cómo va subiendo de intensidad los grandes privilegios del pueblo judío. Aquí está, dice: de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y luego, para que terminar con todo esto, Cristo. Y a todo eso le dieron la espalda. Cuando rechazan a Cristo, le están dando la espalda a todo esto y son desgajados, dice, del olivo, dejan de ser pueblo, no creen, rechazan a Cristo, y lo hacen con un celo tan grande que ellos piensan que están obedeciendo a Dios. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo cuando él narra su propio testimonio, su propia experiencia. Él decía: yo creía que ese era mi deber delante de Dios, de tal manera que perseguía a los cristianos y los ponía ahí, los azotaba hasta que maldijeran a Cristo. Y cuando los mataban, yo daba mi consentimiento, porque yo creía que eso era tener celo por Dios y que esos eran unos herejes. Y dice: pero tienen celo para con Dios, pero no conforme a ciencia. No están viendo que están persiguiendo a Cristo. Y él se dio cuenta, y por eso dice:
La situación de Israel es tan grave porque él estaba ahí ciego. Y dice, de repente me abrieron la vista, me pasaron de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás a Dios. Hubo una transformación en él. Y la situación entonces en el pueblo de Israel hasta el día de hoy es una situación de crisis grave, profunda, no es algo sencillo. De tal manera que el apóstol dice, desearía yo ser anatema. Ellos han tropezado por incredulidad. Y pone la imagen de un corredor, que son los judíos, y se van corriendo y ¡pum!, se tropezaron. Y dice, y los gentiles que ni estaban en la carrera, llegaron en primer lugar, ya están en la meta. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible? Ahorita vamos a llegar a esa parte, pero primero dice, ellos han tropezado. Y saca el pasaje de Isaías que dice, como aquel canto que ya entonamos aquí, en Sión yo he fundado la roca, dice Jehová. El que vive sobre esa roca, el que confía en esa roca, su vida estará estable, firme, segura. Pero el que no, se va a tropezar con ella. Y su vida va a ser destruida. Va a ser un caos total. Y es lo que está diciendo aquí, tropezaron con esa roca. Les resultó ser un tropiezo el pensar que su Mesías era Cristo, el Mesías sufriente que iba a la cruz a morir. Y lo rechazaron. Es una situación de crisis profunda que hace que el apóstol Pablo inmediatamente responda que no es que Dios haya fallado, porque es lo primero que pudiéramos pensar, y es lo que decía Moisés: no los destruyas, Dios, porque lo van a ver los egipcios y las demás naciones y van a decir, Dios los sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida y mejor los destruyó. Dice, por tu gran nombre no los destruyas. Y hay una preocupación por eso, y por eso aquí también Pablo dice, hay que tener cuidado de no pensar que es Dios el que haya fallado. No es que Dios falló. Fíjense cómo va a decir. Dice 9 del 4 al 6. Voy a leer el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces ya ahí dice, no es que Dios haya fallado, sino que de entre el mismo pueblo de Israel no todos creyeron. No todos creyeron realmente en su corazón. Con esto está diciendo que hay todavía un remanente, como en el tiempo de Elías. Y va a citar luego esa parte de Elías. El mismo apóstol Pablo va a decir, yo soy parte de ese remanente fiel. Soy judío de la tribu de Benjamín y yo creo en Cristo. Lo voy a leer en el 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces ahí hay una evidencia número 1, Pablo, ¿sí?, de que Dios no ha desechado a Israel, aunque hasta aquí pareciera ser que sí lo ha desechado para siempre, ¿verdad? Pareciera, hasta lo que hemos visto, ¿verdad?, en Gálatas y ahorita en Romanos. Sin embargo, hay ahora una como inversión de papeles. Los que eran obedientes ahora son desobedientes, y los que eran desobedientes ahora son obedientes. Y va a decir el apóstol Pablo, es como si nos hubieran revuelto ahí las barajitas, ¿verdad? Y dice, ahora estos que eran obedientes son desobedientes y por su incredulidad están fuera, pero los gentiles eran desobedientes, es más, eran ajenos, ignorantes de las promesas y los pactos de Dios. Ignorantes en el sentido religioso, no en el sentido intelectual, porque intelectualmente todos los gentiles son brillantes, intelectualmente son unos genios, ¿sí? Los consultas en cualquier cosa, ciencia, literatura, cualquier cosa. En este tiempo y en este tiempo nuestro también hay muchos genios, ¿sí?
no está hablando de una ignorancia intelectual, está hablando de una ignorancia espiritual, y dice que aquellos que no iban corriendo llegaron, y los que iban corriendo se tropezaron, y los que no eran del olivo, los que eran del olivo son desgajados las ramas, y los que eran un olivo silvestre, uno así, no un olivo bueno, son desgajados y son injertados. Y hay este cambio, ¿verdad? Es como cuando dicen el que se ganó la lotería y ni siquiera compró boleto. Y esos eran los gentiles. Dice, hubo aquí como una inversión de papeles. Y entonces va el apóstol Pablo a explicar primero cómo es que el pueblo de Israel fue creado, cómo empezó. Y va a dar los primeros 3 ejemplos de cómo empezó el pueblo de Israel, porque eso nos va a dar luz sobre cuál es el futuro para Israel y cuál es también el futuro para los gentiles. Entonces tenemos el primer ejemplo, es el ejemplo del nacimiento de Isaac. Y empieza a decir cómo fue el nacimiento de Isaac. Y saca sus lecciones de la clase bíblica para niños. Yo recuerdo en una clase bíblica para niños que dijeron, vamos a memorizarnos Génesis 18:14. Y todos nos lo memorizamos, porque para eso sirven las clases de los niños. Están memorizando la palabra de Dios. ¿Hace cuántos años fue de eso? Yo todavía lo recuerdo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado vendré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Tremendas palabras. Así nada más. Ya era de casi 100 años y ella es estéril, y le dice a Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? No es solamente un plan, es una promesa que hace Dios. Yo te lo digo, vendré y tendrá. No hay nada que se pueda oponer a lo que acaba de decir. Esto se va a cumplir. No hay nada entre vendré y tendrá. No hay nada ahí en medio. No dice, si haces esto, si te portas así, si cumples con estos requisitos, si le das una vuelta aquí a esto y luego haces un sacrificio y luego haces esto otro y unas oraciones por aquí y luego, no sé, no hay nada en medio que él tenga que hacer. Nada más dice, yo vendré y ella tendrá. Vendré y tendrá. ¿Qué hay en medio? Nada. Solamente es la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo fue que empezó el pueblo de Israel? Porque Dios dijo, y Él llama a las cosas que no son como si fueran. Tiene un evangelio de gracia que crea vida donde no hay. Y no hay nada en medio que lo pueda impedir. El capítulo anterior acababa diciendo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada puede impedir la promesa de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se puede impedir, no hay obstáculo que se le pueda presentar. Volveré y habrá un hijo, así nada más, según el tiempo de la vida. Entonces, nosotros suponemos que Dios se fue y regresó en 9 meses y nació el Isaac. Hay muchas cosas en medio y todas las mamás saben. Pero se cumplió de pura gracia. Él dijo y fue hecho. De manera que aquí nace el pueblo de Israel. No voy a leer las otras cosas ahí, pero dice que no por descendencia étnica, porque va a decir que no todos los que vienen de Isaac son israelitas, no todos los que vienen de Israel son israelitas. Y va a decir que no hay una condición ahí, sino que es gracia, ¿sí? Gracia incongruente. No necesito cumplir con ninguna condición. Va a poner el siguiente ejemplo con Jacob y Esaú.
Porque en el primer ejemplo uno pudiera decir, bueno, ¿a quién va a elegir para que sea de donde venga el pueblo de Israel? ¿Isaac o Ismael? Y uno pudiera decir, bueno, es que son hijos de diferente madre. Una era una madre esclava, que es Agar, y otra era una madre libre, que es Sara. Dijeron, pues viene por el hijo de la libre, no de la esclava. Pero en el siguiente ejemplo, estos son gemelos. Qué cosa más pareja, ¿verdad? Aquí no hay con que la madre es libre o esclava, los dos son de la misma madre. Y además los dos son gemelos, bien parejito. Y dice, yo escogí a Jacob. De ahí va a venir el pueblo de Israel. Yo escogí a Jacob y no a Esaú. Y ahí lo voy a explicar. No por obras, dice, no habían hecho ni bien ni mal, ni por estatus. No tenían nada de estatus ahí todavía, no había nada. Ni por descendencia, ni por estatus, ni por obras. No había nada que lo hiciera mejor que su hermano, y Dios lo escogió de pura gracia. Y el tercer ejemplo que pone es el del becerro de oro. Después de haber ellos pecado contra Dios, y Dios dice, yo voy a tener misericordia del que tenga misericordia. ¿Y cómo? Así, de pura gracia, nada más. No por voluntad humana, ni por éxito. Ya no apareció ahí abajo. No por voluntad humana ni por éxito. Dice, no depende del que quiere, que tiene voluntad, ni del que corre, del que llega primero, del que tiene éxito. De tal manera que si tú eres cristiano hoy en día, no pienses, pues Dios me escogió a mí porque yo sí soy fiel al Señor. No como otros que pues, no hacen esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero yo sí oro todos los días, ayuno 2 veces a la semana, doy mis ofrendas, adoro al Señor, soy fiel. No creas que te eligió Dios por ser fiel, ni porque tú quisiste, ni porque tú tuviste éxito, ni porque tú tienes cierto estatus, ciertas obras, cierta ascendencia. Está diciendo que no es por eso. Yo no puedo estar por la vida gloriándome en mí mismo, solamente en la cruz de Cristo. Yo no puedo decir, Dios me ha elegido por encima de muchos otros, porque yo los he conocido y son así y así y así, y yo no. Ahora también al otro lado, yo no puedo decir que Dios me ha desechado porque yo soy lo peor, y que yo no soy digno. Pues es que no hay nadie digno. Yo no puedo decir que ese sea un obstáculo, porque no fue un obstáculo antes. Ellos no eran dignos, todos estaban adorando al becerro de oro. Y sin embargo Dios tuvo misericordia. Ninguno era digno, todos estaban, hasta el mismo Aarón dijo, pues me dijeron que lo hiciera y pues ni modo, el pueblo manda. El pueblo bueno y sabio dijo que yo hiciera esto. Y les eché, les pedí sus joyas, lo eché a la fundición y salió este becerro. Lo adoramos y Dios tuvo misericordia. Entonces, ni la desobediencia es un obstáculo para la gracia, ni el éxito, ni las buenas obras tampoco te ponen un estatus especial para la gracia. No hay ni para un lado ni para el otro. El énfasis que hace el apóstol Pablo no es a quién escogió Dios, sino cómo lo escogió. El énfasis no es si escogió a Jacob en vez de Esaú o Isaac en vez de Ismael. El énfasis es cómo lo escogió, por gracia. ¿Cómo escogió al pueblo de Israel? Por gracia. ¿Qué tenían de especiales? ¿Eran el mejor pueblo? ¿Era el más sabio? ¿Era el de mejor tecnología? ¿Era el de mejores costumbres? ¿Eran de la raza superior? No, fue gracia. ¿Cómo los escogió?
por gracia, una misericordia incondicional atribuible solo a Dios. Y si se atribuye solo a Dios, entonces no hay nada que yo pueda hacer o deje de hacer que me haga más cercano o más lejano a la misericordia de Dios, porque se atribuye solamente a Dios. Si al principio de mi vida cristiana fui recibido por misericordia y después caigo de una manera escandalosa, vergonzosa, no puedo decir que no vaya a recibir misericordia, porque eso no depende de mí, ni al inicio, ni antes, ni después. Nunca ha dependido de mí, sino de Dios. Es una gracia que solamente viene en un sentido: misericordia incondicional, atribuible solo a Dios. La estructura del plan de Dios se encuentra en el despliegue de la riqueza y la gloria de Dios en el alcance mundial de las buenas nuevas, de tal manera que este mensaje que empezó con el pueblo de Israel se extendió a todas las naciones, y por todas las naciones salió la voz de ellos. A todas las naciones ha llegado este mismo mensaje, y empiezan a convertirse al Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Se convierten de pura gracia. Y dice, cuando está citando allá un salmo: por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Y qué, no lo ha conocido esto Israel? Claro que sí, Israel lo sabía. Y Moisés les dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de los gentiles. ¿Hace más calor o soy yo? El plan de Dios no es un plan, es una promesa, no es un proyecto que se puede o no llevar a cabo, es una promesa que Dios cumple. Y Dios desde el inicio lo dio como una promesa a Abraham, y esa promesa fue a través de los siglos y se cumple en Jesucristo. Al desligarse ellos de Jesucristo, se están desligando de la raíz, y son una rama que dicen: yo no quiero esa raíz. Y pues, ¿qué le pasa a la rama si se corta del tronco, de la raíz? Esa raíz es el remanente, ese es Cristo. Nos decía el profeta Isaías, cuando el pueblo de Israel iba a ser cortado como un árbol y se iban a dejar nada más ahí como un tronquito, ¿verdad? Seco. Y ellos se iban a ir a la cautividad, iba a renacer ese tronquito, esa raíz de Isaí es Cristo. Ese renuevo, ese remanente, ese brote es Cristo, y de ahí sale un árbol que llena toda la tierra. Es el reino de Cristo. La rama que se corta de ahí, pues queda fuera, ¿verdad? Por incredulidad. Pero hay unas ramas que eran de un olivo silvestre que son injertadas, que vienen y son unidas a Cristo, y ahora tienen vida. No vida por sí mismos, no vida porque fueran buenos y dignos, no vida porque fueran leales, vida porque están en Cristo, porque eran silvestres, no eran buenos, eran silvestres, no daban fruto. Y esa es la parte que entonces tiene que decir siempre el apóstol Pablo, y aclararlo muy bien. El remanente es un remanente salvado por gracia, porque va a citar al profeta Elías cuando está con Dios y le dice: solamente yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dice la divina respuesta? Dice el apóstol Pablo: me he reservado un remanente fiel que no ha doblado su rodilla delante de Baal,
Y entonces nosotros pudiéramos llegar a pensar que ese remanente es salvado porque son fieles, porque son leales, porque no han doblado su rodilla ante Baal. Y decimos, bueno, ellos son salvados porque son fieles, por su lealtad a Dios. Y el apóstol Pablo rápido dice, pero ese remanente está salvado por gracia. Nos lo aclara rápidamente. Si son fieles, es por gracia. Si permanecen, es por gracia. No son salvados por su lealtad, sino que son leales porque recibieron la gracia para ser leales. Y por eso rápidamente dice, si fuera por obra ya no sería gracia, porque la gracia ya no es gracia entonces. Pero si fuera por gracia ya no puede ser obras. Una excluye a la otra, no puedes hacerlo. O te pagan por eso, por tu lealtad, y lo recibiste como una paga, o fue solamente un regalo de Dios. Y entonces él aclara, esto es de pura gracia. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por nuestra lealtad a Dios. A veces pasan los años en la vida cristiana y uno puede llegar a pensar eso. Uno puede llegar a pensar que uno es fiel a Dios, pues porque yo soy el bueno aquí, ¿verdad? Es una forma de pensar. Pero siempre que pensemos en que Dios nos ha escogido, tenemos dos opciones. Si Dios me escogió es que yo soy el bueno, o si Dios me escogió es que Él es el bueno. Nada más hay dos opciones. Dios me escogió, yo me sorprendo y digo, tú eres el bueno. O Dios me escogió, digo, ya ve, yo soy el bueno, se me escogió. Quien tenía que ser, soy yo. Nada más hay dos maneras. Y Él dice que detesta a los orgullosos y dice que nadie se puede envanecer y jactar en su presencia. Y si alguien se va a jactar, será solamente en la cruz de Cristo y decir, si yo soy escogido, es porque Señor, tú eres misericordioso, tú eres el bueno. Yo no. Así pasen años de lealtad y fidelidad al Señor, seguiré diciendo, tú eres el bueno. Y si Dios llama a los que no son amados, quiere decir que aún hay esperanza para el pueblo de Israel, aún en su crisis actual. Porque si hubo esperanza para los gentiles, dice el apóstol, ¿cuánto más? Dice, si las ramas silvestres fueron injertadas, ¿cuánto más no podrá Dios agarrar las ramas originales y volverlas a injertar? Si las que no son de aquí, el árbol las aceptó, no las rechazó, ¿cuánto más no va a aceptar sus ramas originales? Entonces aquí hay una esperanza más allá de la crisis actual del pueblo de Israel. Pablo pudo haber dicho, mira, no todo Israel es Israel, sino un remanente. Y si ese remanente es salvo, la palabra de Dios no falló. Y listo, y ahí se queda. Pero empieza a hablar más, no se queda ahí en ese versículo. Sigue hablando más de Israel hacia el futuro. Él dice que hay un futuro para Israel. Y le da esperanza al pueblo de Israel. De tal manera que la pregunta no es ¿qué hará Israel?, sino ¿qué será capaz de hacer Dios? ¿Qué hará Dios que sorprenderá a todo el mundo? Esa es la cuestión siempre. Es una iniciativa de Dios que impulsa esa misericordia. Y dice el apóstol Pablo, si los gentiles recibieron misericordia, entonces también va a haber misericordia para los judíos. Se desborda, de ellos viene, ellos se alejan, pero ahora dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Por qué les quiere provocar a celos? ¿Por qué no nada más, si ya los rechazaron, simplemente los ignoran? ¿Por qué los quiere provocar a celos? ¿Alguna
sugerencia. Ahora, si ya se fue, pues ya, ignóralos y listo, ¿verdad? ¿Por qué sigue pensando en ellos? Para que regresen. Para que regresen, ¿verdad? Los celos son para eso, ¿no? Para que vuelvan. Si no, no tiene sentido que los provoque a celos. ¿Sí? Claro, algunas personas dicen que aquí ya no está hablando del futuro de Israel, que está diciendo solamente que el pueblo que dice ahí Israel en el futuro es la iglesia, una mezcla de judíos y gentiles. Pero todo el tiempo en el capítulo está diciendo, acá están los gentiles y aquí está Israel, aquí están los gentiles y está Israel. Pero en estos versículos últimos, cuando dice Israel, dice, no, ahí son gentiles y judíos mezclados y es la iglesia. Y eso está medio así como de maromas para poderlo interpretar de esa manera. Lo más fácil, y que se ve que está aquí diciendo el apóstol, es que Dios mostrará misericordia y los provoca celos porque tiene misericordia. Precisamente su propio ejemplo es un ejemplo de alguien elegido por misericordia, cuando Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Simplemente pudo haber detenido a Pablo, le da un infarto y se muere ahí en el camino. ¿Por qué lo detiene? ¿Por qué lo deja ciego? ¿Y por qué está teniendo misericordia? ¿Sí? Y hace una conversión en él, que es elegido por gracia, no por lealtad. Pablo ve misericordia para los que están excluidos. El desbordamiento de las riquezas hacia el mundo gentil le hace ver que va a haber misericordia para Israel. Fíjense cómo dice que su misma misión y si su transgresión del pueblo de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Está viendo una plena restauración? ¿Está pensando en algo así? ¿Sí? Está teniendo ese panorama donde, como ya dijimos, Israel no es único, pero no es único por la misma razón por la que siempre ha sido especial: gracia. Esa gracia se desborda en riqueza de tal manera que ahora de todas las naciones Dios forma a su pueblo. Que Dios restaure a Israel a su condición natural es más fácil de imaginar que el actual injerto de las ramas de los gentiles. Es una operación agrícola más sencilla, poner una misma rama que ya era de ese árbol que poner una de un árbol silvestre en ese árbol. Es algo más sencillo. El Evangelio de Dios es poder. ¿Qué tipo de poder? Poder para salvación. De tal manera que las personas que eran enemigos de Dios ahora son amados, son el pueblo de Dios. Y los judíos que estaban alejados ahora son enemigos por causa del Evangelio, pero también pueden con ese Evangelio ser transformados y venir a Cristo. Ellos también pueden tener ese milagro de la fe salvadora, de esa fe que salva, que les otorga una gracia superabundante más allá de su desobediencia, más allá de su incredulidad. Transforma el corazón y lo rehabilita nuevamente para ser, junto con los gentiles, pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Esto es tan maravilloso que al final el apóstol Pablo va a exclamar una adoración, una doxología donde muestra lo sorprendente que es. Si nosotros nada más dijéramos, bueno, están los gentiles, los judíos ya no, y acá la iglesia ha reemplazado a Israel, pues a lo mejor no sería tan maravilloso. Pero si al final te da un revés y te dice, no es el fin de la historia para Israel, la cosa no ha acabado en fracaso, porque ahí está el poder del Evangelio. La sangre de Cristo tiene poder para rescatar. Pero ¿cómo? Yo creí que no. Pues sí, todos creíamos lo mismo, y el apóstol Pablo va a decir,
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién jamás se hubiera imaginado semejante cosa? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es como, yo me imagino como cuando Salomón dice, partan al bebé por la mitad, y los detiene, esa es su madre, y todos, ¡oh! Yo jamás me hubiera imaginado eso de partir al bebé por la mitad, me sacó del lugar, y yo no sabía quién le dijo a Salomón, quién le enseñó para que pudiera resolver este caso tan intrincado que no se podía. Que la mujer decía, es mi hijo, el vivo, que el muerto es el de ella, y lo resuelve. Aquí el apóstol está diciendo, ¿quién le enseñó a Dios para hacer este plan de salvación tan maravilloso, basado en una promesa de pura gracia, donde solamente Él reciba toda la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria? Dice, ¿quién le enseñó? Nadie. Está tomando unas frases del libro de Job. Dios nunca es el segundo. Dios no recibe de nadie. La gracia no es circular. Nosotros no le podemos regresar nada. Todo viene de Él, por Él, para Él. Y no hay retorno. ¿Y quién le enseñó y quién le pagó? Y es una gracia no circular, como lo vimos en la primera clase. La desobediencia no es un obstáculo definitivo para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, para ti y para mí. En los peores momentos de desobediencia, de incredulidad, de fracaso, podemos llegar a Dios suplicando misericordia por la sangre de Cristo. Si tú no has creído en Cristo, Cristo te puede salvar. Tú dices, pues es imposible. El Evangelio de Dios es poderoso para salvación, para transformar una vida que no quiere a Dios en una vida que ama a Dios. Nunca hay un obstáculo definitivo. Las paradojas de este modelo evocan esa exclamación final del apóstol Pablo. Fíjense, de Él es el origen, por Él es el canal del proceso, y para Él es el objetivo final, para quien son todas las cosas. De tal manera que de inicio a fin está asegurado. Es su promesa y está basado en su misericordia, en su carácter de inicio a fin. De Él, por Él y para Él. Inicio, proceso y fin. No hay nada que lo detenga. Ese es el evangelio que va a proclamar el apóstol Pablo a los romanos. Un evangelio de una gracia incongruente, donde Dios es santo, misericordioso, y nosotros somos indignos pecadores. Es una gracia incongruente, y pudiéramos decir que para los gentiles es superabundantemente incongruente, porque nosotros estábamos no nada más donde había pecado, sino donde sobreabundó el pecado, alejados. Es una gracia superabundante, que no solamente llena al pueblo de Israel de salvación, sino que salpica a todos los gentiles y se va más allá, hasta el extremo del mundo. Cruzó el mar y llegó acá a México. Es una gracia superabundante, es una gracia eficaz que transforma la vida del ser humano eficazmente. Dice en el Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí está una
abundancia de la gracia de Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está la salvación para ti y para mí. Una salvación que viene de los judíos, que llega a los gentiles, y ¿por qué no? Si en los planes de Dios está, retorna nuevamente a judíos y los salva. Él es el que tiene misericordia, con una gracia superabundante, y habla de repente del futuro, aunque en el presente la crisis es fuerte, porque dice acerca de Israel: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahí hay un pueblo que está esperando también esa gracia, y es no circular. ¿Quién le dio a Dios? ¿Quién le puede regresar algo por la salvación que nos ha dado? ¿Quién puede darle a Él primero y decirle cómo hacer las cosas? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es una gracia que recibimos por Jesucristo, tú y yo. Y si no lo has recibido, tienes la oportunidad de saber que gracias a la obra de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz, Él pagó por todos tus pecados, los tuyos, los míos. Y gracias a su resurrección, Él nos da una vida nueva. Y nosotros hemos de creer en Él, confiar en Él, depositar en Él nuestra confianza, sabiendo que solamente hay vida en Él, de pura gracia. Él es el que puede transformar nuestras vidas. Y si ya eres cristiano, vez tras vez nosotros tenemos que regresar a esto mismo de la gracia. Si permanezco fiel, es por gracia de Dios. Si sigo adelante, es por gracia de Dios. Y hay medios de gracia en la oración, en su palabra, en la comunidad de los cristianos. Y ahí se está manifestando la gracia de Dios, como ya lo vimos la semana pasada en esta parte de comunidades de gracia. No lo voy a repetir, pero ahí en comunidades de gracia, ahí se está manifestando esa gracia de Dios que necesitamos cada día, tú y yo. ¿A quién se le hubiera jamás ocurrido semejante plan? Que más que plan, es la promesa de Dios, que dice: yo digo y lo haré. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Génesis 18:14. Recuerdo esa clase de niños que nos dijeron: memorícense este versículo, Génesis 18:14. Querían que nos memorizáramos la primera parte, pero ya estaba yo ahí en el texto, memoricé la segunda parte. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado vendré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios, Iglesia Bíblica Unidos en Cristo? Al tiempo señalado vendré a ti, dice el Señor, y entrarás en mi reino. Esa es la gracia de Dios, esa es la promesa de Dios, esa es una promesa de comunión, de vida eterna para ti y para mí. Oremos. Padre, gracias te damos por la obra en Jesucristo, y porque al ver lo que has hecho a través de los siglos, podemos decir que eres asombroso, maravilloso, inmensamente sabio, misericordioso, perdonador. Gracias porque en Jesucristo tú nos das vida, nos das perdón, nos das comunión, nos adoptas como tus hijos, nos haces formar parte de tu familia y nos hablas con respecto a lo porvenir. Señor, te adoramos, te alabamos, engrandecemos tu nombre, porque tú eres el Dios bueno, todo misericordioso, poderoso, el Dios de toda gracia, y nos ponemos en tus manos para que guíes nuestras vidas, que caminan con mucha dificultad, que batallamos para adorarte y servirte, que somos intermitentes y débiles en nuestro amor hacia ti. Ayúdanos en nuestros tiempos de flaqueza y ayúdanos a ir creciendo a la imagen de tu Jesucristo, a poder resplandecer y llevar también este evangelio a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.